Em, lo digo porque no es una persona solamente. O sea, ahorita acabo de hablar con una persona, pero no es solamente esa persona. Que realmente he hablado con muchos en todas las clases eh, que de repente quieren justificar diciendo de que fue un error de la plataforma, que no les aceptaba el presente, ¿verdad? Y que ellos siempre ponían presente y no les aceptaba. E incluso hubo una persona que me dijo de que al siguiente día también revisaba y si estaba el presente puesto, pero después no sabe qué ha pasado, cómo mágicamente desapareció. En ese sentido, tengan mucho cuidado con lo que dicen, porque como dice el derecho, todo lo que digan será usado en su contra, ¿verdad? Y en este caso, la plataforma Moodle guarda una bitácora de lo que usted hace con ella. Si usted le dio clic a ver el listado de asistencia, dice attendance, dice la parte de session attendance, ¿verdad? Y a la par dice módulo visto. O sea que si usted le dio clic para entrar a ver, está módulo visto. Si usted le dio guardar, después de poner la contraseña, le dio presente y guardar, dice asistencia enviada, ¿verdad? Es decir, cada cosita que usted está haciendo con la plataforma, si solo vio el módulo, si solo entró al curso, ¿verdad? Queda guardado con la hora y minuto exacto en la que usted hace clic. Entonces, a uno, bueno, a varios estudiantes siempre cuando me salen con ese tipo de excusas, les presento la captura de la bitácora para que vean lo que dicen ellos que hicieron y lo que la plataforma constató que hicieron, ¿verdad? Hubo un estudiante que me dice de que sí entró el día que tenía falla. Yo le digo que el día que tiene las dos fallas, primero, a la primera asistencia no entró. Solamente le entró a ver el listado de asistencia, pero no puso ningún presente ni le dio enviado. ¿Ok? Y la asistencia final ni siquiera entró. Entró hasta el minuto 5 de la siguiente hora. Es decir, recuerden que solamente quedan 5 minutos al final para poner el presente. Y esta persona entró, digamos que la clase es a las 4, pues entró a las 5 y 5, digamos. ¿Verdad? Prácticamente 10 minutos después del tiempo de cierre de la asistencia. Para ver si podía colocarla quizá, ¿verdad? Todavía. Y obviamente no iba a poder colocar asistencia después de un tiempo de cierre. Entonces queda claro que uno trata de no decir que están mintiendo, pero en realidad es una mentira, ¿verdad? Y queda constatado que la plataforma desmiente lo que a veces presentan como excusa. Por eso les digo, tengan cuidado de cuando hablen con sus docentes con este tipo de circunstancias en plataforma, que hay docentes como yo que somos muy juiciosos con el tema de vigilar la bitácora, de no intentar mentir al catedrático, pues, porque si no, pues eso será usado en su contra, ¿verdad? Claramente, como una falta de ética, en todo caso. Y mucho menos, ¿verdad? Solicitar romper reglas, ¿verdad? Por lo menos si les pido eso de favor en los siguientes parciales, si se cerró una tarea, pues claramente no puedo abrir la tarea una vez cerrada. Hubo tiempo suficiente para poder entregarla. Por respeto a los que entregaron puntualmente su tarea, incluso días antes para evitar perder su tarea, no puedo obviamente ser injusto con los que ya lo hicieron. Y para eso, pues a todos se les da la oportunidad de un tiempo prolongado para entregar la tarea. ¿Verdad? Les digo esto, tanto con las tareas como con la asistencia, mucha puntualidad, para que no vaya a haber dificultades al respecto. Y entregar una tarea de calidad, como siempre, se espera. Bien, lo que quería mostrarles es además esta parte del modelo del proceso actual de investigación que también se utiliza en la sociología para poder abordar los problemas sociales. Y después ver un poquito lo del esquema, el esquema de un informe, de lo que debería de llevar. Este esquema que les voy a presentar, no sé si creo que a nivel de la monografía que ustedes van a presentar, no se lo van a exigir de manera así tan tal cual. Pero si sacan ya una maestría o un doctorado, es probable que sea ese el esquema que vayan a utilizar a niveles ya de maestría y doctorado. Y para cualquier proyecto, ¿verdad? Incluso con el gobierno, ese modelo de informe sería suficientemente profesional para poder entregar un excelente informe de investigación de campo o de laboratorio o de bibliografía, dependiendo del tipo de proyecto de investigación que haga. Veamos un poquito cómo está el esquema actual, es decir, básicamente esto sería, por así decirlo, el método contemporáneo de investigación, un método científico contemporáneo. Se comienza con un tema. Este tema es parte obviamente de una observación que me ayuda a plantear la existencia de un problema. Entonces aparece el planteamiento del problema, que es donde yo empiezo a justificar por qué es un problema, empiezo a determinar realmente qué elementos veo yo. Bueno, entre tantas posibles preguntas que yo puedo plantearme, tengo que elegir entre todas las posibles preguntas alrededor del problema, la pregunta problema principal,
que es la que me va a ayudar a mí a dirigir o a marcar el norte hacia dónde debe tender mi investigación o proyecto. Esa pregunta de problema y otras preguntas de investigación se plantean ahí, ¿verdad? Claramente uno tiene que decir, he encontrado estas diversas preguntas, pero al final tiene que uno terminar la redacción mostrando, pero al final la pregunta primordial es esta, ¿verdad? Incluso a veces, dependiendo los asesores que están alrededor del proyecto o de la investigación, le van a solicitar a uno que coloque la pregunta problema en negrita, centrada, concursiva, ¿verdad? O hasta entre comillas, ¿verdad? Es decir, dependiendo de lo que, como pida el modelo de informe. Pero normalmente se coloca centrado y en negrita. La última pregunta, que sería la que va a iluminar el resto del problema. Luego vienen los objetivos de investigación. Ahí aparecen los objetivos generales y particulares. Estos objetivos van a estar enlazados de manera directa con las variables. Es decir, estos objetivos están conectados. No es que voy a poner, digamos, un objetivo principal y tres objetivos particulares que no tienen nada que ver con las variables. No sería coherente. Pero lo lógico es que si yo voy a abordar, digamos, por así decirlo, el embarazo adolescente y una de las variables, digamos, contextuales sería el sistema educativo a nivel de la parte de la formación sexual. Ahora, si esa fuera una de las variables, significa que ese va a ser un objetivo que también vamos a abordar dentro de la investigación y se va a convertir en una variable, ¿verdad? Dependiente de mi investigación, ¿verdad? A veces puede ser una variable contextual, a veces puede ser una variable dependiente. Más adelante miraremos un poquito esa parte. Luego pasamos a lo que llamaríamos la formulación del marco teórico. En este marco teórico lo que hacemos es abordar las fuentes primordiales, ¿verdad? Considerar los autores más generales que también pudieron haber hablado del tema o incluso estudios anteriores que han abordado el tema. Ahí están los antecedentes de autores significativos y contemporáneos. Se sugiere que comúnmente cuando vayamos a hacer un trabajo eh, bibliográfico alrededor de este marco, sean las últimas fuentes, ¿verdad? No vayan a ser fuentes de la época medieval, sino que sean fuentes de, por lo menos, por mucho, 100 años, por mucho, hacia atrás. La mayoría de la gente hoy en día busca fuentes de hace 50 años para acá, ¿verdad? Pero pues, si queremos acceder un poquitito más por la parte crítica, pues hasta 100 años por mucho para no irnos tan atrás, porque claramente la cultura, la sociedad cambia, ¿verdad? Y la forma de entender la realidad va cambiando también. Después pasamos a la operacionalización de indicadores y variables. Ahí es donde vamos a definir variables dependientes e independientes, que me van a ayudar a mí a, incluso, a partir de las variables dependientes e independientes, podrían incluso surgir las posibles preguntas de la herramienta de investigación, ¿verdad? Eso va a depender realmente del gusto del modelo de investigación que yo voy a realizar. Si la investigación es cuantitativa, pues obviamente será una encuesta, donde obviamente habrán ítems, ¿verdad? Matemáticos que me van a ayudar a poder hacer gráficos. Si es cualitativa, puede ser un cuestionario, una entrevista de sondeo, puede ser un trabajo de enfoque, ¿verdad? Cualquiera de los proyectos que uno pueda decidir para atender a esas variables que hay que investigar. Y pues claramente las preguntas deberían de estar relacionadas tanto con los objetivos como con las variables. Hay que entender que todos estos elementos deben estar íntimamente conectados. No se hacen los objetivos por relleno, ni las variables por relleno, ni las preguntas por relleno. Lo que tiene que estar enlazado una cosa con la otra, ¿verdad? Para que tenga coherencia la investigación. Si no, de repente vamos a poner unos objetivos, después unos indicadores que nada tienen que ver, y las preguntas, pues por la 20 también. ¿Verdad? La idea es que sea coherente lo que vayamos obteniendo. Después viene el método de investigación o técnica de recolección de datos. Ahí definimos cuál sería la herramienta a utilizar. Aplicamos el instrumento que hemos decidido y hemos realizado y recolectamos los datos. Sería el siguiente paso de este proceso de investigación. Esto puede llevar mucho tiempo, ¿verdad? Más adelante vamos a ver que hay algunas investigaciones que se pueden hacer no de manera inmediata, sino de manera asincrónica o incluso de manera diacrónica. Es decir, que podemos hacer cada cierto tiempo una encuesta para ir haciendo, digamos, una evaluación en el tiempo de un fenómeno. No necesariamente tiene que ser en un solo día que voy a hacer todas las encuestas, ¿verdad? Hay estudios que son un poco más largos, evidentemente más profundos, que intentan buscar estos parámetros a lo largo de un rango de tiempo. Después pasamos al procesamiento de datos. Para eso se ocupan muchas herramientas, ¿verdad? Actualmente pues hay muchas herramientas estadísticas como el SPSS, que es uno de los que más utilizan.
que ayudan obviamente a meter todos los datos recabados de las diferentes encuestas en este caso, y automáticamente él nos arroja una gran cantidad de gráficos útiles para medir la dispersión, la media, la moda, la mediana, para poder medir, ¿cómo se llama? Eh, de los puntos más centrales, hacer campanas de Gauss y todos estos elementos que me muestran la dispersión de los datos. Y analizar obviamente mediante gráficos también, ¿verdad? De cualquier tipo, cómo está la relación entre los diferentes ítems de la encuesta. Después viene el análisis de datos, que es una vez hecho toda la parte gráfica y tabulado los datos, ¿verdad? Se procede a analizar, se procede a comprender qué me está informando ese gráfico, de qué manera yo lo redacto y de qué manera yo lo puedo comunicar, ¿verdad? ¿Qué me implica, qué implicaría? ¿Verdad? No solamente describir lo que se puede observar a simple vista, es tratar también de extrapolar esos datos, es tratar también de decir a qué nos lleva a esta inferencia, ¿verdad? Recuerden que es un trabajo de inferencia en todo el proceso. Entonces tengo que ir deduciendo, induciendo o deduciendo hacia dónde voy a llegar con la investigación. Luego viene la síntesis, conclusiones y referencias, ¿verdad? Esto va variando dependiendo de los esquemas que nos pidan las diferentes organizaciones o diferentes universidades o instituciones, pues ellos ponen los requisitos finales, ¿verdad? De lo que esperan de como resultados. Incluso a veces se deja un capítulo llamado cuestiones abiertas para que alguien más continúe a partir de lo que yo logré recabar. Este es más o menos el modelo del proceso, ¿verdad? De investigación que actualmente utilizamos a nivel académico en muchas universidades latinoamericanas sobre todo. No sé cómo estará a nivel europeo, pero al menos en Latinoamérica esto es lo más común, ¿verdad? Claramente hay algunos desgloses que también en el informe se pueden notar que cada uno de estos pasos pues tiene una serie de elementos que deberían de también ir, ¿verdad? Y que enriquecen, de alguna manera fortalecen la objetividad durante la investigación. ¿Algunas preguntas ahorita respecto a este modelo? Dime, Christopher. Yoli, yo iba a preguntar lo de lo general y la partícula, que no hay ninguna flechita donde marque eso, no sé si Ah, me podías explicar eso. bueno, es que como lo iba mostrando poco a poco, si te fijas, apenas mostré el objetivo de investigación, inmediatamente aparecían los dos. Significa que son dependientes de ellos. Ahí fue un error mío no colocarlo, porque Ah, ok, ok, listo. lo que más me interesaba era mostrar el caminito, ¿verdad? Por eso Ah, ok. hacía las flechas. Y lo demás Sí, simplemente está es debajo. que seguía yo el caminito, digo, "Oh, ¿y dónde está lo de general de partículas?" Decía, pero no, ya Depende de los entendí. objetivos. Sí, depende de los objetivos, ¿verdad? Bien. Veamos un poquito lo del informe. ¿Cuáles son los contenidos habituales dentro del informe de investigación? Eh, Al menos, eh, si quieren tener una guía para poder hacer este tipo de informe con todos los elementos y sin que le falte nada, pues está este libro que ya les mencioné, el de metodología de investigación, pero también está este de la tesis exitosa, ¿verdad? Que es una excelente obra de un experto en investigación que es el profesor, el doctor Aristide Vara, y que pues muestra desde el principio, o sea, ese libro es para quien nunca ha llevado una clase, digamos, de estadística. O sea, para alguien que nunca ha llevado ni estadística 1, ni estadística 2, ni métodos de investigación, ese libro comienza desde cero, con ejemplos de la vida cotidiana, explicándole cosas, paso a paso. De tal manera que con solo haberse leído ese libro, uno se puede volver, diríamos, un conocimiento bastante amplio, casi experto, diría yo, de investigación. A mí ese libro, además del de San Pieri, me ayudó muchísimo a mí cuando hice mi tesis. Eh, Al final yo hice una tesis de investigación muy sencilla, en realidad, ¿verdad? No, fue un estudio muy corto, en realidad, solo fueron 300 páginas. No fue un estudio tan exhaustivo, ¿verdad? Pero al menos intenté, como es una maestría de teología, pues no se puede ser tan científico, ¿verdad? Tan extremadamente científico, porque obviamente tratamos de profundizar sobre temas de carácter religioso. Pero aún así, ¿verdad? Traté de seguir al pie de letra este modelo de investigación en mi tesis, ¿verdad? Y eso fue lo que me salvó a mí el día de la terna, porque realmente mi director, asesor metodológico, que es el que nos ayuda a seguir esta dinámica de la investigación, ante los demás de la terna, ¿verdad? Prácticamente uno de ellos estaba poniendo en duda de por qué yo lo hice así de riguroso y le hizo ver él que él como asesor fue el que recomendó el libro de Aristide Vara
e incluso le dijo que de todos los catedráticos, de todos los compañeros que habíamos hecho la maestría, quien más rigurosamente siguió a Arístides fui yo. Es decir, que si se notaba la estructura y la amplitud de la tesis, era por eso, ¿verdad? Porque traté de seguir al pie de letra y junto con él, en correo electrónico constante, pasaba en comunicación para decirle, voy bien, muy bien, muy bien, sí, sí, voy, va bien, va bien. Entonces al final la tesis terminó siendo cerca de 313 páginas, creo que eran al final, ¿verdad? Y pues no estaban acostumbrados quizá a una tesis tan grande, porque la mayoría de tesis andaban entre 75 a 90 páginas. Entonces, ya una tesis de 300 páginas les parecía excesivo, pero es por este rigor que exigía obviamente el método, ¿verdad? Así que esa fue mi principal experiencia en la parte investigativa, ¿verdad? Y que se puede aplicar a cualquier ámbito, ¿verdad? Así como lo apliqué yo a la teología, se puede aplicar a la sociedad, se puede aplicar a la cultura, a la parte de cualquier trabajo industrial, de trabajo empresarial, cualquier problema social, psicológico, ¿verdad? Se puede aplicar ese mismo método. Entonces, quiero mostrarles cómo debe ser el informe de investigación y qué es lo que debe llevar según el rigor metodológico contemporáneo, según también la lógica de los investigadores mexicanos, porque recuerden que este doctor es de mexicano, Aristide Vara, así que es el modelo de investigación que ocupan en México, ¿verdad? Y que claramente es bueno seguirlo, porque la UNAM en investigación anda punteando ahorita a nivel, por lo menos de toda América. Así que es respetable lo que él ha establecido. Y yo pues simplemente les comparto esta parte. El informe de investigación lo que debe llevar es lo siguiente. Primero, una introducción. Quiero aclarar lo mismo que dice Arístides en la obra. Esto es lo último que se hace. No es lo primerito que acostumbramos a hacer mal. Porque comúnmente la gente cuando va a hacer una introducción dice, a continuación presento el informe de tal cosa, pero no explicó nada. No dice qué es lo que vamos a encontrar. La introducción lo que debe comunicar a la persona que va a leer el informe es, a grosso modo, ¿verdad? Los principales ejes transversales de la investigación, de las principales unidades que voy a encontrar, ¿verdad? Temas que voy a encontrar o capítulos que voy a encontrar. Por lo cual, no se puede hacer esta introducción sin antes haber hecho el informe. Primero hay que hacer el informe y hasta el final, ¿verdad? Se deja esta hoja en blanco primero, una página blanca o 2 páginas, se deja en blanco, a veces incluso se pasan hasta 5 o 6 páginas de introducción, pero dependiendo de la amplitud también del reporte final. Pero hay que esperar a hacer primero toda la investigación, para que una vez empapados de todo lo que hay que hacer, ya sabemos, tendremos prácticamente la idea de la estructura general y sabremos qué enfatizar y qué no enfatizar en el momento de la introducción, porque tampoco es hacer una recopia de lo que se ha hecho, sino que es una breve síntesis de lo que se va a poder observar, ¿verdad? Eso debe arrojar la introducción, una idea de lo que yo voy a ir a encontrar al leer el informe, sin tirar todos los datos, evidentemente, solamente la estructura. Esto, como digo, se va a realizar al final del trabajo investigativo. Luego viene el planteamiento del problema de investigación, que hemos dicho es el primer paso después del tema. Ese planteamiento del problema conlleva una especie de contextualización del problema. ¿Cómo está la situación? ¿Verdad? Si de repente voy a tratar el problema de, no sé, de la falta de agua potable en una sociedad, pues cómo está el acceso a las fuentes de agua, cómo están los estudios hidrológicos que se han hecho. ¿Verdad? Les platico si hay estudios o no hay estudios, si a la gente le interesa o no le interesa el problema, si el alcalde está preocupado o no está preocupado por el problema. Entonces, cualquiera de estos elementos forma parte de la situación, ¿verdad? Es una breve síntesis de lo que he podido observar así a primera vista, de lo que realmente está ocurriendo, ¿verdad? Si hay un interés de los patronatos, si hay un interés municipal, si hay un interés o no de las ONGs. Todo esto se debe abordar, dependiendo del problema que estemos investigando. En este caso estoy poniendo el ejemplo de agua. Segundo, la pregunta problema, que ya es determinar, ¿verdad? ¿Cómo es que llegué yo a esa pregunta problema? Entonces, esa pregunta problema, ese párrafo de la pregunta problema dice Aristide Vara, lo más que se puede extender uno explicando cómo se llega a la pregunta problema son unas 200 palabras, o casi como una media página nada más, ¿verdad? No, no más de una página explicando cómo llegué yo a la pregunta problema. Luego van los objetivos de investigación, ahí están los objetivos generales y objetivos específicos, ¿verdad? Enumerados de esta manera, dependiendo del estilo que estemos utilizando. ¿Verdad? Entiendo que este es el estilo, no sé si es la nomenclatura de Chicago, del estilo Chicago, que de diferencia de las normas APA contemporáneas, que es la que más utilizamos hoy en día, no lleva numeración. Según la normativa de código APA,
o estilo APA de la Asociación Americana de Psicólogos, no lleva numeración los capítulos. Solamente va una distinción del tamaño, tipo de letra, si va en cursiva, no va en cursiva, si va centrada o no va centrada, con el mismo tamaño, ¿verdad?, del resto del documento, ¿verdad? Yo particularmente quiero dar una pequeña opinión al respecto, una opinión muy personal. Como le decía a una amiga psicóloga, ¿verdad? Cuando ella estaba haciendo, creo que compartió algo sobre la norma SAP en su perfil, y yo le decía a esta amiga psicóloga, para mí la norma APA más bien ha provocado, para mí, para mi gusto, un desastre en el orden. No me gusta la norma APA, sinceramente. Hay que aplicarla porque es lo que actualmente piden las universidades, pero no me gusta porque se ve desordenado el trabajo. Comúnmente a mí me gustan los trabajos que los márgenes están bien justificados, que los títulos van según el tamaño de grado incluso, ¿verdad? Que un título, digamos, tamaño 14 para el título principal, tamaño 12 para el título secundario, ¿verdad? Tamaño 11 para el título terciario, ponerle numeración a cada título, ¿verdad? Con el mismo tipo de letras, eso sí, eso es totalmente de acuerdo. Times New Roman, incluso me gusta la letra Cambria, que es muy bonita, muy elegante, pero como digo, es un gusto internacional de estos psicólogos que ha llegado a las universidades y a la mayoría de universidades les ha gustado la nomenclatura porque les parece muy sencilla, ¿verdad? Muy interesante y sencilla de poder hacer. Sin embargo, como les digo, es una cuestión dependiendo de la institución. Es decir, si el día de mañana usted va a una institución y le piden hacer un estudio sociológico de campo, de cualquier área, de cualquier problema, usted tiene que tener claro y preguntar incluso a la institución cómo es el formato que sigue. Si es APA o no es APA. Si usted puede colocarle un estilo particular o no. O sea, existe esa libertad o no. Sea como sea, yo creo que la forma en que la que se presenta el contenido, con tal que esté ordenado y enumerado, sería suficiente. ¿Verdad? Ya el rigor de seguir o no seguir una nomenclatura, pues dependerá de las instituciones, ¿verdad? Actualmente creo que en la Universidad Católica, para las monografías que ustedes realizan, están pidiendo nomenclatura APA, ¿verdad? De estilo APA. Eso está trayendo una serie de problemas porque comúnmente en los informes estamos acostumbrados a enumerar los títulos, ¿verdad? Y de hecho hay algunas monografías que todavía se siguen entregando con numeración. Capítulo 1, 1.1, 1.2, 2.2.2, ¿verdad? Lo seguimos haciendo así, por niveles de numeración, como lo permite la computadora, porque se hace cómodo y se mira bonito, ¿verdad? Pero la nomenclatura APA ya no lo está permitiendo. Entonces hay que hacer una mutación ahí porque no nos estamos poniendo de acuerdo demasiado en ese sentido. Ojalá que la norma APA se siga respetando para que haya homogeneidad en el informe de cualquier trabajo de investigación. Pero bueno, allá dependerá de su catedrático, dependerá también la clase, dependerá la institución, dependerá la academia o el país, ¿verdad? Porque eso es una cuestión más bien cultural que de rigor científico, ¿verdad? Por otro lado, el impacto o relevancia del problema. Aquí donde usted debe determinar qué tan relevante es socialmente este problema. ¿Sirve para solucionar algo que es fundamental? ¿Verdad? Realmente a quiénes podría llegar esta solución, ¿verdad? ¿Quiénes se beneficiarían? Debo hablar del impacto local, también puedo hablar del impacto nacional, se puede incluso hablar del impacto potencial a futuro, ¿verdad? El impacto social también así, de manera macrosocial, ¿verdad? ¿Cómo impactaría para la misma cultura, la humanidad misma? Después viene el marco teórico, donde vamos a explicar los antecedentes de investigación. En este caso, ¿por qué se pide el marco teórico? Aquí quiero explicar una parte importantísima. Supongamos que usted decide no hacer marco teórico y comienza a hacer la investigación. Empieza a recabar datos, hace toda la investigación, recolección de datos, gráficos y toda la parte de conclusiones. Si usted llega a una tesis, llega a una conclusión, a unos resultados que usted cree ha descubierto algo novedoso, ¿sí? Algo fantástico novedoso, que puede ayudar a solucionar un problema social. Pero de pronto lo exhibe, lo publica, lo comparte, lo difunde y se va dando cuenta que lo que usted descubrió ya alguien más lo había descubierto. ¿Qué pasó ahí entonces? Pues pasó lo que tenía que haber pasado. Hubo mal gasto de tiempo, mal gasto de recursos, mal gasto de técnicas, ¿verdad? Fue inútil el esfuerzo que se hizo. Entonces, por eso se pide siempre hacer un marco teórico, para evitar abordar problemas sociales que quizá alguien más ya lo abordó lo suficientemente bien hecho,
quizás son incluso estudios contemporáneos, recién hechos, que me evitarían a mí poder, obviamente, perder el tiempo haciendo una investigación inadecuada. Por eso es importante hacer la revisión. Para ello se requiere tratar a los autores más representativos, ¿verdad? Hay que investigar quiénes son los, por así decirlo, los gurús en el área que estoy investigando. Si hago una investigación social para la industria, pues tengo que ver qué han dicho los gurús de la industria alrededor de ello. Si es para una empresa simplemente administrativa, pues ¿qué han dicho los administradores al respecto de ese problema? De cualquier problema de carácter social o grupal o de equipo que queramos hacer o nacional, siempre debemos considerar estas fuentes, ¿verdad?, como primordiales. Se hace una descripción de histórica fenomenológica del tema, ¿verdad?, cómo se ha visto el problema social, digamos, a lo largo del tiempo. Si vamos a tratar el tema del alcoholismo, ¿cómo ha sido el tema del alcoholismo en Honduras? ¿Desde cuándo comienza la población a ser una población muy dada al alcoholismo, a la borrachera, a los carnavales cerveceros? Esa investigación es interesante, ¿verdad? Ayudaría a establecer cuál fue el punto de partida, ¿verdad? Para que la cultura cambiara y no la gente cayera esclava de quizá esta enfermedad personal. Entonces, es importante recabar esa parte también contextual del fenómeno. Ahí se ve también a los autores representativos, ¿verdad? Como les he dicho, y algunos estudios previos, que puedan incluso, si no son un estudio que me dé la solución a mi problema, al menos me van a arrojar muchas luces, ¿verdad? De cosas que ya están abordadas y que ya no debería de abordar, y ver qué cosas hizo falta también que ellos pudieran recabar, que yo puedo aprovechar en mi estudio para meterlo. Entonces, la manera de hacer este marco teórico, lo que se busca en realidad es que todos los que trabajan en la investigación sociológica o científica, eh, pues sirvamos, ¿verdad?, a la sociedad. Es decir, que seamos muy como una comunidad, ¿verdad?, donde, en la cual lo que el otro ha investigado sea importante para mí y si a alguien le faltó algo, pues yo lo complemento, ¿verdad? De esa manera, de manera muy, diríamos, unida la comunidad científica pues va haciendo que las ciencias vayan progresando. Si no, si cada uno se tira a investigar por su lado y le da la gana de irse por su lado, sin tomar en cuenta lo que otros han hecho, pues puede que pierda el tiempo, como les digo, o incluso haga estudios completamente inútiles, ¿verdad? Obsoletos, que no van a ayudar en nada. Que solo servirá papel malgastado, ¿verdad? Quizá tiempo malgastado y recursos malgastados. Es importante tomar en consideración que este marco teórico no es un relleno, no es simplemente por perder el tiempo o aumentar la cantidad de páginas, pero sí hay que tomar en serio esta parte porque en cierta manera se puede decir que este paso específicamente de la investigación es uno de los pasos más amplios, es uno de los pasos, diríamos, más, diría, también de mucha más, más, ¿cómo se puede decir? Eh, extenuantes. Es uno de los pasos más extenuantes, más, que más cansa. Porque claramente hay que hacer un proceso de lectura, bastante lectura, ¿verdad?, de indagación, ¿verdad?, de comparación, contraste entre los autores, e intentar hacer ese juego, ¿verdad?, del raciocinio, de deducir o inducir, ¿verdad?, posibles alternativas de estudio, de lo que realmente, bueno, esto sí lo meto, esto no lo meto, aquí faltó esto, y cómo ir condensándole y dándole la forma a este hijo que llamaríamos el diseño de la investigación, ¿verdad? Que eso es lo que va a resultar después de ver el marco teórico. ¿Cómo va a ser entonces mi diseño de investigación? ¿Cómo me convendría a mí, a partir de la experiencia de otros, cómo sería el proceso que yo debo tomar? Después, también vale la pena revisar qué se ha hecho actualmente en la investigación alrededor de esta situación del fenómeno. Luego pasamos a las bases teóricas, donde yo confronto las fuentes. Al principio solamente número y digo, bueno, voy a considerar a este autor que escribió estas obras por esto, esto y esto. Voy a considerar a este otro autor por estas obras que escribió tal cosa. O este porque hizo tal estudio en tal lugar, lo hizo en tal año, en tal circunstancia y por esto lo vamos a considerar. Pero eso solamente sería la introducción en realidad. Aquí en este paso, que es el paso número 2 de este fenómeno de hablar de la situación, ¿verdad? Estamos definiendo el marco teórico. El segundo paso sería ya empezar a confrontar las fuentes, tanto internacionales, locales, ¿verdad? Antes de llegar a las hipótesis. Es decir, aquí es donde ya hago el trabajo que les digo que cansa bastante, pero que es importante hacerlo, ¿verdad? Es un sacrificio necesario, pero vale la pena. Incluso al final también, hay que decirlo, este marco teórico nos enseña, nos vuelve más expertos, ¿verdad? Vale la pena hacer ese trabajo porque realmente uno sale un poco más conocedor del fenómeno que uno pretende estudiar. Después viene la declaración de las hipótesis. Estas hipótesis
pretenden presentarse como prueba, como respuestas generales, que uno supone es a lo que va a llegar. Claramente uno tiene que hacer una doble suposición como mínimo. Es decir, uno debe suponer que se cumple la hipótesis o que no se cumple la hipótesis. ¿Verdad? Ya veremos un poquito más acerca de ello. Estas hipótesis también pueden presentarse como respuestas específicas. Es decir, además de las dos principales hipótesis de investigación, que es la hipótesis sub 1 o llamada hipótesis de investigación tal cual, hipótesis sub I, le llaman también, con una I chiquita o un 1 chiquito al inicio, debajo de la letra H, que comúnmente ustedes lo verán en estadística mejor. A esta hipótesis de investigación se le llama hipótesis sub 1 o hipótesis sub I. Y la hipótesis contraria se le llama hipótesis nula o hipótesis sub cero, ¿verdad? Que obviamente lo que pretende hacer la hipótesis sub cero es negar lo que se dijo en la hipótesis de investigación, ¿verdad? Es decir, si yo dije que voy a encontrar que el 80% de los estudiantes estudiaron para el examen, pues la hipótesis nula diría, ¿verdad? El 80% de estudiantes no estudiaron para el examen. Es decir, completamente lo opuesto. Les tengo que presentar ambas alternativas y el estudio, aunque a mí me gustaría de repente encontrar la hipótesis sub 1 como respuesta, tengo que ser muy sensato y muy honesto intelectualmente de que si el estudio me arroja lo contrario, tengo que concluir lo contrario. Tengo que decir, bueno, queda confrontado y refutada la hipótesis sub 1 y es verdadera la hipótesis sub 0, ¿verdad? Ese es un trabajo de honestidad intelectual que se requiere hacer siempre que se investiga un fenómeno. Luego vienen las variables de estudio. Estas variables son definiciones conceptuales de los principales términos que pueden estar alrededor del problema. Por ejemplo, si yo toco el tema de, no sé, de la deserción estudiantil, por ejemplo, de una institución, yo tengo que verificar cuáles son las palabras que intervienen en ese fenómeno. Podría ser un término, podría ser de repente educación, otro término podría ser docentes, otro término podría ser didáctica, pedagogía, ¿verdad? Si estoy hablando de la deserción del estudiante. Otro tema podría ser pobreza, que es un concepto importante a definir y que tiene que ver de manera directa o indirecta con el problema de la deserción estudiantil de una institución. Estas variables o estas definiciones conceptuales pueden ser de tipo independiente o de tipo dependiente. Si de repente yo veo que una de las incidencias más común que puedo percibir es el hecho de que hay demasiada pobreza por el cual no pueden acceder a la educación, o que quizá entran pero no pueden resistir el estar comprando materiales y por la pobreza misma sacan a los hijos de la escuela, ¿verdad? Entonces tendría que mostrar como variable dependiente del problema, pero independiente del problema, el tema de la pobreza, ¿verdad? El tema de la pobreza sería una variable independiente del problema de la deserción. Ahora, ¿cuál podría ser una variable dependiente dentro del problema de la deserción estudiantil? Podría ser de repente la falta de motivación del estudiante. Puede ser de repente los otros intereses culturales, ¿verdad? Así como hoy en día que hay muchos chicos que ya no quieren ser profesionales, sino que quieren ser, no sé, quieren ser NPCs de TikTok, ¿verdad? Entonces, la motivación personal puede incidir en la deserción. Hace poquito miraba ya a una de las chicas estas que han vuelto a NPCs y una de las más populares, diciendo, ¿verdad? Le hicieron la pregunta de cuánto gana haciendo NPCs, de NPC ahí, y prácticamente dijo, en conclusión, según todo lo que sumó, alrededor de $6.500 es lo que puede llegar a ganar, ¿verdad? Entre varios lives. Es decir, ella contó prácticamente 5 lives y con 5 lives ella ganó $6.500. Entonces, claramente, muchos chicos cuando ven el efectivo, ¿verdad? Dicen, ah, ¿yo para qué voy a estudiar? ¿Yo para qué voy a seguir? Mejor me hago TikToker, ¿verdad? Y mejor me dedico a ganar dinerito contante y sonante en vez de dedicarme a estudiar arduamente. Entonces, perdemos culturalmente muchos jóvenes, porque la motivación cambia, la cultura cambia. Entonces, eso puede ser una variable dependiente, ¿verdad? Del por qué muchos hacen deserción de la escuela o de las instituciones públicas de estudio. Entonces, todos estos elementos son importantes definirlos. Nos ayudan a tener claridad, a ir viendo cuáles son quizás las posibles causas directas, ¿verdad? Del fenómeno que estamos estudiando, del problema que queremos solucionar. Eh, es uno de los elementos primordiales, ¿verdad? También están las variables contextuales que tienen que ver con variables de tipo ya más universales, como por ejemplo quizá una motivación del por qué alguien genera o se sale de la escuela, es porque culturalmente de repente, como manera contextual, los padres creen que no es importante estudiar
Y eso es una variable contextual que puede tener una incidencia en el por qué salen del estudio, porque están convencidos por sus padres de que no vale la pena seguir estudiando, ¿verdad? Que es mejor ganar dinerito trabajando ahí en otras cosas secundarias. Entonces, todos esos elementos hay que considerarlos, ¿verdad? Es importante al momento de definir estas variables de estudio. Y claramente, estas variables de estudio se pueden convertir más adelante en las preguntas de mi herramienta de investigación. Porque si yo de repente puse como una variable dentro de mi estudio el tema de la cultura, pues tengo que meter preguntas que aborden el tema de la cultura dentro de mi herramienta de investigación. Si yo metí el tema de la pedagogía, pues debo meter alguna pregunta que haga un sondeo de cómo está, cómo ve el estudiante la pedagogía, ¿verdad? En el lenguaje de cada estudiante, ¿verdad? ¿Cómo ves la clase? ¿Ves que se prepara? ¿Ves que el maestro maneja el contenido o no? Y todas esas preguntas como las que hacen normalmente aquí en la universidad cuando le preguntan al estudiante la encuesta docente, ¿verdad? Entonces esas preguntas están obviamente ambientadas a diferentes aristas o variables que deben ser estudiadas y que tuvieron que haber sido definidas aquí, en este paso. Entonces, no crean que las preguntas se hacen al azar, como muchas veces pasa, a veces en los proyectos incluso de estadística, ¿verdad? Cuando uno está estudiando estadística, comúnmente uno mira que uno hace un montón de preguntas, pero que al final uno no logra entender que esas preguntas tenían que estar enlazadas con las variables de estudio, porque de repente no le enseñan a uno todo este esquema de cómo debe estar estructurado el informe, para entender que las preguntas no deben salir de la manga solamente. ¿Verdad? Y a veces hacemos preguntas que no tienen nada que ver directamente con el problema, porque no hemos hecho primero este análisis. Este es el primer paso de análisis que hay que hacer, ¿verdad? Determinar cuántas serán las variables posibles en cada una de las categorías. Después viene la metodología, donde yo debo establecer cuál es el tipo de investigación que voy a realizar. Ahí puedo decidir yo si es una investigación, como dijimos ayer, de enfoque cualitativo o cuantitativo. Va a variar en gran medida esos dos tipos de procedimientos de investigación. De hecho, yo les comentaba ayer la cantidad de pasos que tiene uno con respecto al otro. Aquí la página, ya les digo exactamente en qué página está, de este libro. Aquí, en la página X1, XL, perdón. XL, no, XL, sí, XL. Pues sería prácticamente la 40. Sí, la página 40 de números romanos. XL, digo, yo pensando que era otro tipo de nomenclatura, pero es la página 40 de esta 30, sí, sería la página 40. Aparece los diferentes pasos de cada uno. Solo quiero leer rápidamente para que vean la diferencia entre uno y otro. Si me voy por el camino de la investigación cuantitativa, aparece como pasos: planteamiento del problema de investigación, elaboración de marco teórico, definir la investigación, el alcance de la investigación, establecer las hipótesis, elegir el diseño apropiado del estudio a desarrollar con todas las hipótesis experimentales, seleccionar la muestra apropiada, recolectar los datos, analizar los datos y elaborar el reporte de resultados. Eso si me voy por el lado cuantitativo. Pero si me voy por el lado cualitativo, vean que son menos pasos. Es planteamiento del problema, elección de las unidades o casos iniciales de investigación, recolección y análisis de datos, concepción del diseño y abordaje que se hace de manera paralela con la parte de recolección y análisis de datos. Después se elabora el resultado cualitativo, ya esto sería tablas y gráficos, ¿no? Que sería una teoría la que sale. Y por último, ¿verdad? Podemos llegar a la misma conclusión, ¿verdad? Que sería establecer nuevos conocimientos. El diseño prácticamente que elija, eso va a volver más arduo el proceso, ¿verdad? O un poco más corto, ¿verdad? Y en el caso del mixto, pues claramente se enriquece más, porque además de abordar cualitativamente, cuantitativamente, ¿verdad? También hacemos todo el trabajo reflexivo que se requiere también en el trabajo cualitativo, donde describo el fenómeno y también trato de explicarlo, ¿verdad? Se definen los instrumentos. Pueden ser estudios de enfoque, encuestas, cuestionarios, observación en entornos sociales, el tipo de trabajo que puedo realizar. Estos instrumentos obviamente deben estar enlazados, como les digo, con las variables y con los objetivos. No pueden hacer simplemente así por el azar. Luego se establece el procedimiento utilizado. A veces incluso se hacen manuales para poder introducir, digamos que voy a trabajar con un grupo de enfoque, pues debe haber un manual ¿cómo se puede decir?, de capacitación para poder informar al grupo con el que voy a trabajar cuál va a ser el procedimiento a seguir. Para eso se elabora a veces un pequeño manual
como instructivo, ¿verdad? Sobre lo que se debe explicar a los que participarán en el proyecto experimental. Es parte de lo que también hay que preparar en este paso. Después viene el plan de análisis, donde yo voy a presentar los resultados con tabulación y gráficos. Ya el tipo de tabulación y tipo de gráficos, ahí sí no hay una regla clara, ¿verdad? Dependerá realmente de los datos que vamos recabando, el color y tipo y tamaño de letra. Eso dependerá también de qué tipo de nomenclatura o estilo de formateo de texto sigamos. La norma APA trae en la información cómo deben ser las tablas, cómo deben ser las ilustraciones, cómo deben ser las fotografías, cómo debe llevar encabezados cada uno de ellos, cómo debe haber una tabla de ilustraciones para cada trabajo, ¿verdad? Basta con simplemente agarrar el manualito de normas APA para poder informarse sobre cómo debe presentarse cada cosa. Pero lo mínimo que se nota, por ejemplo, al colocar una tabla o al colocar de repente un gráfico, es que debe llevar un título, ¿verdad? Siempre, un título, ilustración uno tal nombre. Luego el gráfico comúnmente va centrado, si es una tabla también va centrada. Y después va en la parte de abajo una descripción breve, en una fila. En una fila va una frase que explica lo que estoy viendo, ¿verdad? Esta es la tabla de estudiantes comparado con tal cosa, por decir algo, ¿verdad? Y entonces ese es lo que comúnmente he visto en la norma APA que exige que debe llevar. Eh, pero ahí vamos a ver de repente, les voy a facilitar yo ese manual, no sé si ya se lo pasé, para que lo tengan también por cualquier proyecto de investigación que vayan a hacer ustedes. Y después la discusión de resultados, donde voy a presentar básicamente mi mayor aporte, es decir, mi aporte como investigador, donde yo llego a conclusiones, llego bueno, en este caso, pues a las conclusiones primarias que sería prácticamente explicar mi tesis, ¿verdad? ¿A qué llego yo como conclusión? Después vendrán otras conclusiones que tienen que ver con el estudio en general, pero inicialmente en esta parte de análisis voy diciendo yo lo que me parece realmente que podemos encontrar a partir de los datos. Esto puede llevar unas 5 a 10 páginas de trabajo fácilmente, ¿verdad? El poder explicar qué implica entonces toda esa información que yo he recabado. Ya en procesos experimentales, donde normalmente no estamos investigando cuantitativamente, sino cualitativamente, lo que va es la teoría de lo que yo pretendo explicar. Algo así como lo que hizo Emil Durkheim, ¿verdad? Y de hecho lo vamos a leer más adelante. Aquí mismo en el libro de Julio Gómez aparece la experiencia de la investigación sobre el suicidio que hizo Emil Durkheim. Es la lectura número uno. La vamos a ver más adelante. Por hoy nos vamos a quedar aquí. Pasemos nuevamente al aula para colocar la asistencia final y que pase un excelente fin de semana, jóvenes. Buenas noches a todos. Buenas noches. No hay contraseña al final, así que solo coloquen su presente. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Le una consulta ahí antes Dime, de irme. dime. Eh, no sé qué lo que o más, lo que lo que me explicaron fue que son 210 para pasar toda la clase, va, Sí, por los tres parciales, ¿verdad? sí. A mí me faltó 4 puntitos para los 70. Sí, son Pero 210. bueno, ahí el segundo parcial lo va a poner más. Si hay que sacarle 100 y 100 a los siguientes y tendría ¿Vale? 230 puntos. Se le saca 100 y 100 a los otros dos parciales y No, tendría. sí, eso es lo que tratar de ser, por lo menos unos 100, pues sí, Hay que si hacer, sale 100, pues 100 lo voy a sacar, créalo, porque sí, hay que hacer el lo esfuerzo. ocupo para la clase. Yo tuve un estudiante, Vale, para, tuve un estudiante que ¿no pasó sé? por eso, tuve un estudiante que pasó por eso, que me sacó 75 en el primer parcial y me dijo, Lick, próximos dos parciales, 100 y 100, y lo logró. Sí lo hizo. No, pero espérenme, que yo no le prometo que lo voy a lograr, pero sí un aproximado por lo menos de 50 para arriba, sí lo quiero hacer. Sí, pues mucho ánimo. Buenas Bueno, noches. Buenas noches. Fíjese que en la asistencia de las 6 y 10, Ujú. no pude colocarla porque no tenía conexión a internet, se me había ido el internet. Entonces tuve que ir a activar un paquete y no pude colocarla, no sé Ok, si... como me informas que activaste el paquete, simplemente mándame la captura con tu nombre del paquete que metiste y ahorita mismo te ayudo yo. Yo te ayudo a poner ese presente. Ok, Ok. Ahí el número ok. privado.
A privado, Mara. Gracias. Ok. Bueno.